Bueno, gente, 2 de la tarde con 19 minutos, 17 grados 6 décimas la actual temperatura, te lo habíamos anunciado. Un momento, Mariano Paulón, de la semana. Primero nuestro encuentro, Mariano Querido, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Diego? Todo muy bien. Bueno. A ver, semanita, a ver, que arranca, a ver, con muchas cosas interesantes para abrir los ojos. Bueno, parte de lo que ha dejado ayer Cristina Fernández, y esto me quedaba dando vuelta, que uno siempre se pregunta cuando te van corriendo, porque se afanaron un PBI, y te va quedando la frase, y dice Cristina Fernández, dice, pero nosotros nos robamos todo, pero estaba el salario más alto de Latinoamérica, la jubilación es alta, había medicamentos, había producción, había industria, el desempleo era bajo, la plata te rendía, vinieron los honestos y vos perdiste todo. Sí, no sé qué tan efectivo es ese mensaje. Sí. Más allá, digamos, de que estoy de acuerdo con lo que plantea y que me parece que es importante también en un contexto como este que jueguen todos los actores políticos, sobre todo Cristina, que es, digamos, la dirigente de la oposición. Es la única persona que tiene no solamente los votos, porque los votos a veces son volátiles, Sí. pero es la que encarna el espíritu crítico hoy. Y cuando digo el espíritu crítico, digo es la que encarna la ideología que hoy se opone al poder, Claro. al poder concentrado, que tiene esta forma cultural que venimos describiendo en todos estos últimos bloques que venimos haciendo, que es esta forma cultural vacía de humanidad, Sí. vacía de empatía, de solidaridad, de amor por el prójimo, vacía de visión, de respeto a lo diverso, a los demás en tanto otros. Sí. Entonces me parece que es importante que esté, es importante que hable, es importante. Y también es importante que el peronismo entienda que esta visión, digamos, de esperar a que los dirigentes hagan, no va a servir para ganar elecciones, no va a servir para cambiar el color político del Ejecutivo Nacional ni del Ejecutivo Provincial. Para enfrentarse al neoliberalismo hay que construir mayoría, pero también hay que construir otra cultura. Bueno, vos sabés que voy a eso, y me quedo con una frase de Cristina Fernández 25 de mayo, cuando dice, che, mirá que la gente la está pasando mal, pero si nosotros no hacemos esa vuelta de tuerca, no nos van a venir a buscar a nosotros. Exacto. Además, creo que sigue habiendo cosas que nos interpelan directamente. Vos lo planteaste el otro día con respecto a los jubilados. Hoy es el 3J. Las mujeres salen a la calle. Basta de femicidios. Mañana me confluye el nos movimiento feminista, me cruza el Garraham, me cruza también lo que va haciendo jubilados y va a acompañar también, bueno, la gente que labura de los puesteros de la Salada, que con todo el movimiento discapacidad que hubo en el medio le sacaron discapacidad también, que se suman de la partida, pero a ver, dirían Lano Cerrate, están jugando con cosas que no tienen remedio, muchachos, y con temas que golpean e interpelan a la sociedad. Mira, yo creo que podemos hacer una comparación con lo que pasó en los 90. Sí. En los 90 teníamos un montón de luchas fragmentadas. Pero esas luchas, además de fragmentadas, los que participaban de esas luchas eran poca gente, poca cantidad. Claro. Eran luchas sectoriales con gente que habían sido despedidos o que estaban precarizados salarialmente. Yo me acuerdo de haber cruzado en una misma tarde 5 o 6 marchas diferentes en la peatonal Córdoba, allá por el 93, 94, después de la reforma de la flexibilización laboral, de la Ley Federal de Educación, que había, digamos, también marchas por la educación. Hoy me da la sensación de que las marchas son más multitudinarias cuando se sale organizadamente. Sí. Nos queda una deuda pendiente con los jubilados, que es acompañarlos en su reclamo, su legítimo reclamo de cumplimiento de garantías constitucionales, de los derechos que tienen en tantos jubilados. Me parece también que, bueno, cada vez que movilizan las mujeres meten un montón de gente en la calle. Sí, el colectivo de la diversidad lo mismo. Y nosotros, frente a esas cosas, creo que lo que tenemos que hacer es empezar a escuchar. Totalmente. Empezar a escuchar. O sea,
salir del libreto armado, de decir, bueno, se manifiestan las mujeres, se manifiesta el feminismo, punto, no. No, se manifiestan porque están matando mujeres. Claro. Porque siguen habiendo muertes de mujeres por el solo hecho de ser mujer. Sin duda. Eso es un femicidio. Generalmente en manos de sus exparejas, generalmente en medio de relaciones familiares que no escuchan ese pedido de ayuda, un Estado totalmente ausente, que también cuando hubo otro color político en ese sentido no hubo la presencia del Estado que tenía que haber acompañando a las mujeres. También en su momento fue el legítimo reclamo sobre el aborto, que también era una ausencia del Estado y era una ausencia de la familia y era una ausencia de todas las instituciones. Entonces, nos reclaman que miremos. Claro. Nos reclaman que veamos que está pasando algo que no tiene que pasar. Y a los hombres nos reclaman que nosotros somos los culpables de esa situación. Lo cual es cierto que el patriarcado como forma de construcción social es el responsable de, primero, someter a la mujer y segundo, hacer que el tipo se crea que tiene un poder absoluto sobre ella, hasta el poder sobre su vida. Entonces eso nos lo tenemos que preguntar. Tenemos que empezar también a desmenuzar y a destruir esto que fortalecemos cuando nos juntamos entre tipos, de el mito de que las mujeres son insoportables, de que como una especie de justificación que llevada a su última instancia justifica hasta la muerte de una mujer. Entonces creo que tenemos que ser más serios. Creo que tenemos que ser más serios si queremos que cambie el mundo en las cosas que nos interpelan más profundamente. Porque lo de los jubilados, todos tenemos abuelos, entonces bueno, como sentimos cierta empatía, lo de la mujer está más escondido, está más solapado. Y está escondido y está naturalizado por los roles sociales que nos tocan. Deconstruyamos esos roles sociales urgente, porque también fortalecen estos esquemas de poder en los que hoy estamos. Si no, fíjate el gobierno de Milei, cuántas mujeres tiene, si no fuera por la cuestión del cupo, cuántas operadoras y tomando políticas parte de lo que es el gobierno de Javier Milei, que el enemigo número uno de Milei es la mujer. Cuando vos tomás los personajes a los cuales empieza a investir, creo que uno de los primeros hombres que critica es Ricardo Darín. Bueno, y ahora un nene con Tela. Sí, pero Lali Espósito, Cristina, digamos, siempre María enseñado. Becerra, la Colega O'Donnell, podríamos seguir en la lista, muchas ¿no? periodistas. Totalmente. Yo creo que en esto tenemos la necesidad de preguntarnos, tenemos que tener esa necesidad, de preguntarnos a dónde estamos parados hoy. Claro. ¿A dónde estamos parados? ¿A dónde estamos parados en cuanto a la ética que decimos tener y a las acciones que hacemos para sostener esa ética? ¿A dónde estamos parados respecto de la defensa de los ideales que tenemos? Porque si queremos una sociedad mejor, también nos tenemos que preguntar cómo es la defensa de esos ideales. Si queremos cambiar el poder y que haya un Estado más presente, cómo participar, cómo ayudar, cómo colaborar. Y me parece que colaborar hoy día no es tan difícil, es la participación en los lugares más cercanos y más inmediatos donde uno puede transformar una realidad. Por ejemplo, el barrio, por ejemplo, el club, que siempre lo decimos, por ejemplo, el centro de jubilados, por ejemplo, la biblioteca. Los lugares donde uno no tiene la obligación de participar, pero cuando participa porque tiene el compromiso de participar. Y porque tiene un par de horas libres para brindarle a esa tarea solidaria que ayuda a construir comunidad y a volver a entender, volver a aprender que cuando las cosas las hacemos entre muchos, y esos muchos además piensan diferente, logramos construir vínculos y redes que ayudan a que los demás también puedan sentirse parte de algo. Cuando estamos ante un Estado ausente, lo primero que se nos pone en crisis
la nacionalidad, el nacionalismo. ¿Qué nos quedan? Los deportes para ponerse la camiseta Totalmente. argentina, el recuerdo del Mundial. Claro. Pero cuando uno queda en estas situaciones aislado y no tiene ningún espacio donde charlar con los demás, donde planificar cómo mejorar ciertas condiciones de vida, qué sé yo, negociar con el ejecutivo que te hagan una cuneta o que te destapen la cuneta que está. Eso es calidad de vida para la gente que vive en esos lugares. Sí. Cuando uno se organiza para ir a reclamar que cambien las lamparitas de la cuadra, sí, porque está oscura de noche. Esas pequeñas cosas, cuando uno las logra, ya empieza a mirar al vecino con otra cara. Porque el vecino estuvo ahí con vos. También fue parte de una charla, fue parte de una planificación, fue parte de un acuerdo entre vecinos, mejorar las condiciones de vida. Cuando uno logra cambiar esas pequeñas cosas, se da cuenta que también es posible cambiar lo más grande. Totalmente. Aunque hoy por hoy los poderes reales nos hagan sentir que no. Sí. Nos hagan sentir que cualquier cosa que hagamos queda desapercibida, pasa, no la ve nadie, queda oculta entre un montón de informaciones falsas o de informaciones banales. Entonces, yo creo que son momentos en que hay que aprovechar toda esta turbulencia que hay en el aire, todo este descontento que hay respecto del respeto por la vida, por la salud, por la integridad, por la dignidad del ser humano, y participar. En el espacio que sea, participar. Desde el lugar que te va tocando. Marian, ¿la seguimos la semana que viene? ¿La seguimos? ¿El jueves? El jueves. El jueves, sí, sí, bien digo, sí, con esto del horario ya te has tocado todo. Amigo, ahí estamos, gente, nos vemos.